¿Qué tienen en común estas dos frases? Aeropuerto Logan, una mejora al alcance mundial para el siglo XXI. Cartel publicitario de finales del siglo XX. Y la frase, podemos ver el futuro. Es en México. Este edificio está listo para hoy y para mañana. Para la gente de México y del mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 2015. Antes que nada, este video es con fines arquitectónicos. Lo que se busca al hablar de este proyecto inexistente no es por nostalgia, sino para demostrar la relación directamente que tiene la política con la arquitectura, dando inicio al desarrollo del tema transdisciplina en la arquitectura, logrando comprender nuestra labor más a fondo y entendiendo de una forma más sencilla los factores que debemos de tomar en cuenta desde que se crea la necesidad de un proyecto hasta la misma ejecución. Estos videos no son con fines de apoyar a ningún partido político, tratamos de ser neutrales y apartidistas. Cada quien elegirá y relacionará el tema con la posición política individual. Se invita a comentar sus opiniones respecto al punto de vista. Bueno, ya casi todos estamos relacionados con el tema del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, les doy un pequeño resumen. Comenzó en 2014 desde el lanzamiento de su concurso. En 2015 comienza la construcción. Existen muchísimos problemas y retrasos con el terreno en Texcoco, ya que es un lago. Desafortunadamente llega al 2018 y el presidente Andrés Manuel lo cancela por completo. Si quieren más detalles, aquí arriba les dejo el video de la IFA, donde se especifica un poquito más de este cuestionamiento. Primera parte, la salvación. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mucho antes de que se presentaran los problemas actuales en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ya se tenía una solución a la problemática que presentaba el aeropuerto en sí, la saturación de pasajeros y de transporte, que era lo que urgía atender. Por lo que resulta que la Terminal 2 no fue suficiente para poder abastecer de la mejor forma al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el problema no se resolvió. Sin embargo, como ya se los había mencionado, ya se tenía contemplado la creación de un nuevo aeropuerto y justamente fue en la zona prevista que es Texcoco. En 2014 fue lanzado el concurso para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la obra emblemática de este gobierno. Curioso que lo llamaran así cuando se iba a terminar 2 gobiernos después de Enrique Peña Nieto. Además de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por no terminar ninguna obra. La premisa era simple, un nuevo aeropuerto que diera una imagen nacional e internacional que sustituyera ya al deficiente Benito Juárez, un proyecto que resuelva la demanda de aquí a 100 años por lo menos. Exactamente lo que todos soñábamos, un aeropuerto de primer mundo para un país que estaba pasando por las peores economías de su historia. Gracias, Enrique Peña Nieto. En fin, el concurso planteaba propuestas en equipo, ternas conformadas por despachos nacionales e internacionales, lo que provocó que las propuestas fueran muy buenas. Propuestas con experiencias internacional, una combinación en cuanto a ideas y diseño arquitectónico de 2 perspectivas distintas. El nuevo aeropuerto de Texcoco iba a ser la obra más grande de México, una obra muy ambiciosa que atrajo a grandes arquitectos contemporáneos de todo el mundo. Los resultados fueron claros y todos los conocemos. Como pudieron ver, la propuesta ganadora fueron Free más Foster, con el aeropuerto que ya todos conocimos. Este maravilloso aeropuerto que parecía de primer mundo y que todos hubiéramos querido ver construido. Sin embargo, ya todos sabemos en qué terminó. El aeropuerto, güey. Echando. Así no hablo. Segunda parte, las problemáticas. A ver, aquí vamos a hablar muy claros, como arquitecto profesional y como un habitante de la Ciudad de México. El aeropuerto tenía muchos problemas, de los cuales podremos destacar 4 principalmente. Abro paréntesis. Se está criticando las problemáticas que se lograron ver hasta su construcción. No podemos criticar por completo las cosas buenas y las cosas malas de un objeto arquitectónico que no existe. Así como lo hicimos con el AIFA, que fuimos y vimos las cosas buenas y malas. Cierro paréntesis. Punto número 1, la transición. Tuve la oportunidad de visitar el nuevo aeropuerto de Texcoco cuando estaba en construcción y les muestro las imágenes que pude obtener. Primero, todos sabemos que Texcoco es un lago y si ven las imágenes aún existe muchísima fauna viviendo ahí, a pesar de que la obra ya llevaba alrededor de 2 años en construcción. Segundo, es un proyecto totalmente diferente al que hizo Renzo Piano en Japón, y lo menciono precisamente porque muchos lo comparan con este proyecto, sin considerar lo lacustre que es México y los hundimientos que tiene año tras año, por lo que su cimentación les llevó muchísimo tiempo. Aún en esta visita que hice, no lograban nivelar las pistas a nivel deseado, por lo que estas problemáticas tuvieron un gran impacto en costo y tiempo. Al llegar nos presentaron un spot impresionante, un spot interno porque no lo encontraron en ningún otro lado. Muy atractivo, realmente puedo decir que te convence de que necesitamos ese aeropuerto en la Ciudad de México. Ese aeropuerto que nos va a transformar en primer mundo y que nos va a traer la modernidad. Lo que nos lleva al punto de la transición.
y el poder cerrar el aeropuerto Benito Juárez, cosa que iba a llevar muchísimo tiempo y no como se pensaba que sería de inmediato. Sin mentir, la transición iba a tardar por lo menos unos 10 años, pues toda esta logística lleva muchísimo tiempo. Lo impresionante ahora es que a la AIFA se le exige una transición de inmediato, sin comprender que son aeropuertos totalmente distintos. ¿A qué les recuerda esto? Nosotros estamos buscando el aprovechamiento de la infraestructura actual para ubicar justo en esa nueva Terminal 2 la nueva Ciudad Universitaria 2. Les digo que no se dejen llevar tan fácil y no crean todo lo que dicen sobre infraestructura y arquitectura. En resumen, la transición sería incalculable y no podríamos definir hasta qué momento se cerraría el Benito Juárez y se dejaría como único hub internacional al nuevo aeropuerto de Texcoco. Capaz que hasta se conservaban los dos para distribuir los flujos de gente. Entonces, prácticamente era imposible que terminaran esta obra en tiempo y forma, sin asegurar que iba a tener hundimientos, lo que provocaría retrasos aún mayores que los que existen en el Benito Juárez. Punto número 2. La urbanización descontrolada. En este mismo spot se mostraba un crecimiento demográfico impresionante alrededor del aeropuerto, cosa que no se muestra en ningún spot público ni en ninguno de sus documentos oficiales. Aquí arriba les dejo esta liga para que vayan a revisarlo. Ahora, se los voy a explicar más gráfico. Este es el aeropuerto y todas estas zonas alrededor están libres, que en este momento son lagos o fuentes de agua potable para los pobladores cercanos y quizá para los habitantes de la Ciudad de México. Lo que nos lleva a que todo esto iba a desaparecer. ¿Y para qué? Para construir viviendas multifamiliares, lo que yo prácticamente definiría como ecocidio, cosa que menciono porque está de moda ahora con el Tren Maya. Entonces, este crecimiento demográfico que les muestro solamente era una parte de la planeación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Lo que nos lleva a dos preguntas: ¿hasta dónde se iban a detener? ¿Y a quién iban a pertenecer? Y estoy planteando estas preguntas por temas como gentrificación, desplazamiento urbano, desigualdad social, urbanización mal planeada, corrupción, movilidad, autoconstrucción, entre otros. Temas muy importantes de los que poco se habla. Gracias a que la inversión inmobiliaria y la economía son más importantes que la calidad de vida de los habitantes. Tal parece que la inversión privada que se le inyectó a este aeropuerto iba más destinada a estos elementos multifamiliares, que gracias al aeropuerto les daría una plusvalía muy alta y aumentaría los costos. En fin, cada quien va a sacar sus conclusiones. Punto número 3. La centralización aeroportuaria. ¿Cuántas veces al año utilizas el aeropuerto? El punto es demostrar que no usamos el aeropuerto diariamente, que no es necesario que esté cerca, que no es necesario que esté en el centro. Entonces, ¿por qué lo queremos a la vuelta de nuestra casa? Sinceramente deberíamos de reflexionar sobre qué infraestructura y medios de transporte necesitamos a la mano y que sean más eficientes. Y si no me creen, pregunten a la gente que vive alrededor del Benito Juárez. ¿Creen que realmente es cómodo estar ahí? Texcoco iba a ser una buena ubicación, fuera de la ciudad, no muy lejano. Las vías terrestres no eran las mejores, porque la movilidad en auto realmente no es buena, pero los medios de transporte que implementarían eran muy buenos. Sin embargo, lo que comenté en el punto anterior, todo iba a terminar en un desastre. El aeropuerto de Texcoco sería absorbido por la urbanización descontrolada, lo que provocaría en poco tiempo el mismo problema que sufre el Benito Juárez. Pues como les dije en el video del AIFA, que les dejo aquí arriba, lo que se busca es crear distintos hubs internacionales con la finalidad de distribuir los flujos de personas y mejorar la movilidad. El aeropuerto de Texcoco no lo iba a solucionar y solo ocultaría el problema por un periodo muy corto. Punto número 4. Lo arquitectónico. Para empezar, no soy muy fan de Free, por lo que mejor me ahorraré los comentarios. Por otro lado, con Norman Foster, no se puede evitar hablar de él, ya que es un referente de la arquitectura internacional a nivel mundial. Aunque siendo sincero, tiene muchos conflictos en algunas de sus obras, Norman Foster sería un motivo más por lo que el aeropuerto sería de talla internacional. Y no solo por él, sino por todos los arquitectos e ingenieros que participaron. A continuación, les presento las otras propuestas que participaron en el concurso del nuevo aeropuerto en Texcoco. Díganme, ¿ustedes ya las conocían? ¿Qué les parecen? ¿Hay alguna que les guste más?
Primero, hablemos de la construcción. Mucho se criticaba de su construcción sobre un lago, que si se hundiría, que si no. Sin embargo, siendo realistas, toda la ciudad se está hundiendo. Es por eso que cada año tenemos hundimientos aún mayores. Por otro lado, con el argumento que Foster ya había construido un aeropuerto parecido en Hong Kong, que proyectos espectaculares así merecen su propio video. Y de una vez les aclaro, ningún proyecto de la arquitectura es igual. Todo proyecto tiene sus propias condicionantes y no siempre pueden resolverse de la misma forma. Ahora, desde el principio de la obra ya teníamos previsualizado una forma muy orgánica que funcionaba mediante una estructura de metal y cristal con una sola forma continua que sostiene a través de una armadura de acero y que funciona como muros o estructuras verticales, los famosos foniles, dando una estructura impresionante y siendo un ejemplo de la arquitectura contemporánea. Sin duda parece impresionante, ¿no? Pero estamos hablando superficialmente. Y el primero y el más importante es la cimentación y todo lo que conlleva para ejecutarla. Y más por el terreno lacustre en el que está emplazado. Y créanme que los ingenieros arquitectos hicieron un excelente trabajo realizando la ejecución de esta parte del proyecto, pero a pesar del dinero y del tiempo, como les comento, no habían logrado completar la cimentación. Y ni hablar si la obra hubiera concluido, el resultado no sería distinto. Tendría muchos problemas por drenar el agua a pesar de las cámaras que se implementaron y las bombas hidráulicas, lo que provocaría retrasos de logística en el aeropuerto y costos de mantenimiento impresionante. Que este punto es de los más importantes. El mantenimiento de la arquitectura lo es todo. Lo explico fácil y sencillo. Si tu obra contiene elementos impresionantes que conllevan un mantenimiento anual alto, no es funcional. Al final no podemos utilizar recursos elevados solamente en mantenimiento. Eso le quita lo funcional a una obra y nos da a entender que fue más un capricho estético y no una solución arquitectónica. Y aquí van dos cosas importantísimas. La primera, los cristales. Necesitarían miles de metros cuadrados de cristales diferentes que cubrirían por completo la estructura, lo que hace que términos como modulación y prefabricación no apliquen aquí, ya que en caso de que un cristal se rompiera, habría que reemplazarlo por completo por una pieza única, además de que hacerla única aumenta muchísimo el precio. Por ende, reemplazarlo sería carísimo. Y ni hablemos de la limpieza. Por ejemplo, la limpieza por metro cuadrado de cristal en la Ciudad de México, y justo a esa altura aproximadamente cuesta unos $5 o 100 pesos mexicanos. Suponiendo que solamente sean 200,000 metros cuadrados de cristal, el costo de limpieza nos da $1 millón o 200 millones de pesos mexicanos. Y siendo México sabemos que ese costo lo meterían mucho más alto, costo que nosotros íbamos a pagar. Además, ¿ustedes cada cuánto limpiarían? ¿Una vez al mes? Estamos hablando de unos $12 millones anuales. ¿Realmente creen que lo vale? Pasa lo mismo con la estructura de acero. Regularmente estos elementos son prefabricados y ensamblados en la obra directamente. Por ejemplo, en proyectos de Zaha Hadid, las piezas son modulares, es decir, una pieza es igual a otra y pueden ser reemplazadas rápidamente. En este caso no lo eran. Las piezas de los foniles eran únicas, lo que provocó que el tiempo de fabricación se prolongara muchísimo. Y como resultado tenemos que en 2 años solamente llevaban esto. Y no quiero imaginar si una fallaba. Aunque tuviéramos 1000 piezas listas para ensamblar, por una pieza errónea no podríamos continuar con el ensamble. Entonces, siendo críticos, la obra iba a ser interminable. Y aquí va un punto importante. Muchos definen el proyecto por ser una obra sustentable y que todo el costo se compensa con el ahorro de energía y la captación de agua. Pero realmente en México no puede justificarse un proyecto así cuando tenemos como referencia la Terminal 2, que después hablaremos de ella. Ahora, estos solamente son problemas que se pudieron ver con el avance de obra que pudimos observar. Quizá finalizando la obra podríamos encontrar más fallas, que siendo sincero, no hay arquitectura perfecta, a menos que seas el Panteón. Tercera parte, la conclusión. Algo que he aprendido a nivel profesional es que no podemos criticar una obra por completo que no está ejecutada, que no existe, que no es real. La única forma en la que sabremos que realmente funciona es con su uso. Si el objeto arquitectónico no es utilizado, se convierte en espacio basura, por lo que hasta no ver su interacción con el ser humano, no podríamos saber si funciona o no. En este caso, el aeropuerto desafortunadamente nunca lo podremos ver, debido a que en México existe mucha corrupción y conflicto de interés, lo que nos impide tener arquitectura de calidad, funcional o con identidad. Vaya, ni siquiera tenemos espacios urbanos arquitectónicos adecuados para la Ciudad de México. Y siendo sincero, nos estamos encapsulando en la disyuntiva de que si fue una buena decisión o una mala decisión cancelarlo, que no nos damos cuenta de todo lo que conllevó su cancelación, y es por eso que aquí se los trato de presentar de una forma muy digerida y superficialmente, con temas que a todos nos incumben. Y recuerden que ya está la IFA, y puede ser una excelente opción para enfrentar la centralización. ¿Cómo sabes que algo no funciona si no lo has utilizado?
Dejemos de ser parte del dilema político y seamos ciudadanos que exigen lo que merecemos con tanto impuesto y exijamos lo que haga falta para que los aeropuertos funcionen. Y recuerden hacer también de nuestra parte. El país no va a mejorar si no ponemos lo que nos corresponde. Ahora, para responder la pregunta del principio, la relación es prácticamente que nos están vendiendo la modernidad en la arquitectura como un objeto capitalista y no como un objeto arquitectónico. ¿A qué me refiero? Si diseñamos un aeropuerto, su funcionalidad es transportar pasajeros, transportar usuarios. Sin embargo, hasta el mismo spot del nuevo aeropuerto lo dice. Te inyectan un mundo y un recorrido capitalista donde su único objetivo es venderte. Vender el objeto como una forma, como un lugar, como un spot y no como una necesidad. Y para que entiendas mejor, cito a Rem Koolhaas. Solo una perversa coreografía moderna puede explicar los giros y las vueltas, los ascensos y los descensos, las súbitas inversiones que incluye el típico recorrido desde el mostrador de facturación hasta la pista de estacionamiento en el típico aeropuerto contemporáneo. Porque sí, después de un filtro donde no pueden pasar ciertos objetos, tienes que pasar por un mundo lleno de imágenes y de productos que te venden y que ahora sí los compras después de ese filtro, son válidos para poder viajar dentro del avión. Entonces, que no les vendan la modernidad como un sistema capitalista. Al contrario, los objetos arquitectónicos surgen de una necesidad y no de un producto de venta. Esto es Arquitectura Efímera. Hasta la próxima.